I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just Martes 25 de mayo y justamente hoy el programa se dedica y se enfoca en una entrevista, una charla con el empresario Gabriel Ureta sobre el tema que nos compete históricamente, que es la inflación. Espero que disfruten de este cruce de ideas, sobre todo muy enfocado en la economía actual. Vamos con el programa. Muy buenas tardes, estamos con el empresario Gabriel Ureta nuevamente y justamente con un tema que no es la pandemia, que nos quedó pendiente de la última reunión que tuvimos, que es la inflación. Y qué interesante, justamente con todo lo que hablamos, con todo lo que vivimos en estas semanas con la pandemia, con la crisis, con la economía argentina, poder entender un poquito desde dónde se origina esta situación inflacionaria y qué soluciones reales podemos tener, no imaginarias. ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias, Juan, todo bien por acá, por suerte, vivos, que en esta pandemia ya es mucho. Contame un poquito cómo vos creés que, desde tu punto de vista empresarial, que la inflación se puede detener, implementar otros sistemas, porque aparentemente nadie sabe cómo manejarlo. No, sí, bueno, hablar de inflación en Argentina es como hablar de fútbol. Todos la conocemos, todos la sufrimos, todos sabemos qué es, todos más o menos imaginamos lo que es y lo vivimos a diario. Todos los que estamos vivos la hemos vivido, y no solo todos los que estamos vivos, sino desde la creación del país. Esto es un problema que ya empieza en los años 1800. Si nos remontamos al principio de la inflación, nos vamos a hablar ya a 1880. Así como para que te des una idea de dónde viene esto, desde cuándo tenemos este problema. La inflación en Argentina tiene muchas causales, muchas. Hoy en día hay gente que te habla de que siempre el problema es el mismo, es la emisión monetaria sobre la demanda, poner dinero en el bolsillo de las personas, pero claramente ese no es el problema, o es uno de los problemas, si queremos hablarlo. Pero en este país ya hemos hecho de todo realmente para terminar con la inflación y nunca hemos podido. Y la gente se pregunta por qué. A mí me viven preguntando el laburo, gente con la que hablo, proveedores, clientes, más que nada yo hablo con proveedores, pero todos me preguntan, ¿cómo se soluciona este tema? ¿Cómo paramos esta rueda? ¿Cómo podemos, que a mí siempre me da gracia, cómo podemos ser un país normal? ¿Por qué no somos un país normal que no tiene inflación? Y bueno, si me preguntan a mí, o sea, como siempre, yo doy mi opinión por lo vivido, por mi experiencia. Es un tema que no vamos a encontrar nunca una solución, porque es más un hecho de una pelea de fuerzas en el mercado que otra cosa. No hay una solución, no hay una vacuna contra la inflación. Yo lo que veo es que nosotros somos un país donde siempre ha habido una puja de intereses, una puja distributiva muy grande, y eso es lo que nos lleva a tener inflación, o una de las partes. Pero bueno, la inflación, para entenderlo un poco, es el aumento de los precios, el aumento de los bienes constante, en el tiempo. Y bueno, esto lleva a diferentes, ¿cómo explicarlo? A diferentes otros problemas, por ejemplo, la que no nos alcance la plata para llegar a fin de mes, no poder tener previsión para ahorrar, por ejemplo, que nuestros ahorros se desvanezcan por estar en pesos. Y bueno, como expliqué el otro día, lo de por qué Argentina no es Estados Unidos, yo creo que la inflación tiene una explicación muy parecida, y en este caso no nos involucraría a nosotros solos, sino a todos los países que se encuentran en nuestra situación, todos los países que somos subdesarrollados. Tenemos una inflación que en la Argentina, por ejemplo, en los 60 se definió como inflación estructural. El profesor Julio Oliveira, un gran economista argentino, seguido por otro gran economista que es Aldo Ferrer, ellos definieron la inflación argentina como estructural. Entonces vamos a dejar en claro un par de cositas. La inflación, como diría Keynes, por ejemplo,
es una transferencia de poder adquisitivo de un sector a otro. Esto siempre va a traer aparejado una pelea de poderes en el mercado. Entonces, por ejemplo, pongámonos a analizar los diferentes ciclos inflacionarios que tuvo la Argentina, que siempre fueron diferentes. Cuando hablamos de la inflación que recién decía, cuando se empieza esto, la de 1800, ahí teníamos una inflación que se debía más que nada a que la cantidad de bienes y servicios que podíamos ofrecer y la nula industrialización hacían que no hubiese la oferta suficiente. Entonces quienes poseían esos medios de producción podían elevar el precio y cobrar lo que ellos querían. Juárez Selman, si no me equivoco, fue el que trató, porque acá empiezan también las soluciones, ¿cómo solucionamos esto? Juárez Selman lo que hace es querer ir al patrón oro, que siempre es una política ortodoxa buena, digamos, porque uno dice, bueno, vamos a una moneda, como muchos hoy en día te hablan de dolarizar, como si no se hubiese hecho en Argentina. Entonces, ellos dicen, bueno, vayamos al oro, anclémonos al oro y ahí vamos a contener la inflación. ¿Y qué pasó en ese momento? No pasó nada de lo que la gente pensó que iba a pasar. ¿Por qué? Porque los bancos empezaron a tener una emisión descontrolada y a la vez empezaron a pedir préstamos afuera en oro, y entonces con eso respaldaban la emisión y hicieron que los bienes y servicios se dispararan. Estamos hablando que en 1893 se termina con un 30% de inflación y una devaluación del 54%. O sea, estamos viendo repetido, por decirlo algo, como terminó el gobierno de Macri, una inflación del 54%. Gabriel, ¿vos no pensás en que hay una persecución empresarial? Y te voy a dar algunas variables porque justamente lo estamos viviendo sin hablar de política, sino en periodos, por ahí mismo modelo económico, misma persecución, diferentes persecuciones, ¿no? Primero el tema de el empleo y todo lo que es la estrategia judicial del empleo, la judicialización del empleo, justamente el año pasado, con una ley de teletrabajo que es imposible de aplicar. La otra variable que observo es la dolarización de la economía, porque todo el empresariado industrial, con un 90% de productos, mucho producto importado, sigue los valores dolarizados y no el valor de la moneda que tenemos. Y el otro tema fundamental es, justamente en este programa lo hablamos constantemente, las importaciones y la incertidumbre empresarial de importar productos y sobre todo su reposicionamiento. Entonces, cuando hablamos de otros países del mundo, y justamente me apalanco en Centroamérica, que son economías mucho más frágiles que las nuestras, que no tienen inflación, tampoco tienen estas variables, o están muy disminuidas, ¿no? El tema de la judicialización del empleo, el tema de la dolarización de la economía. Mismo vos querés comprarte una casa y hasta las comisiones inmobiliarias son en dólares. No hay ninguna chance en que vos hagas algo en pesos. Y todo lo que está pasando con este gobierno puntualmente, ya pasó en otros, con todo lo que es la corrupción a nivel aduanero y todas las dificultades para poder conseguir licencias no automáticas. Entonces, eso no es una tormenta perfecta para que la inflación siga subiendo, porque mismo el empresario no tiene ninguna chance de saber cuánto va a valer un producto en 2 meses o si lo va a poder reposicionar. Sí. Bueno, todas las que nombraste, salvo la judicialización del empleo, que eso sí es algo nuevo, mismo vos te referías al teletrabajo, que es algo que nace con la pandemia, todas las demás son todas causas de lo que yo hablaba de la inflación estructural. Por ejemplo, vos me hablabas recién de la dolarización de la economía, ¿no? Más que nada de la industrialización. Ahora,
cuando hablamos de dolarización de la economía, tendríamos que hablar en un contexto donde todo se dolariza, precios dólar. Keynes decía que el valor nominal de la moneda no interesaba, que la moneda para lo único que servía, para lo único que valía eran los bienes que podía adquirir. Entonces, ¿qué pasaba? Si todos los bienes y servicios, si todo lo producido, si todos los costos, y en los costos entran los salarios, esa variación es igual, en la economía no habría problemas. Ahora, el problema surge cuando no pasa de forma uniforme este aumento. Entonces, ¿qué pasa? Analicemos el primer punto. Como bien decís, la economía, la industrialización se dolariza. Todos los costos en dólares. Pero sus trabajadores, ¿en qué siguen ganando? En pesos. En pesos. Entonces, cuando quieran consumir esos bienes producidos por esos industriales, ¿van a poder adquirir más o menos? Menos. Entonces, si adquieren menos, la economía se cae. Está el problema, lo que está pasando es donde se empiezan los desarreglos de la economía que nos llevan a la inflación. Y como tenemos un montón, muy bien decías, mirá, Gabriel, mirá lo que empieza a pasar cuando empezamos a crecer, cuando empezamos a producir más, que necesitamos más dólares para importar bienes de capital, para seguir produciendo. Eso se conoce como el cuello de botella externo que tiene la Argentina. ¿Y por qué se produce eso? Eso se produce más que nada porque no crece la producción de bienes industriales. Generalmente acá en Argentina vemos el crecimiento de mercados más chicos, vemos que las pymes empiezan a florecer, pero nunca vemos que las grandes industrias del país empiecen a producir más. Mismo el campo o la carne, fíjate que no siempre vos, si revisás los números de producción son los mismos que hace 50 años, 30 años. Entonces, ¿por qué no crece la producción? Pues te lo hago sencillo. Supongamos Gabriel es dueño de un campo y vende cabezas de ganado, ¿no? Entonces, ¿a mí qué me va a convenir? ¿Tener que subir la producción y vender con una rentabilidad baja? ¿A acotar la producción y tener una rentabilidad alta por la escasez de oferta? Y no, yo no quiero laburar todo el día, que es lo que hacen los tipos que realmente son el campo, no el tipo que labura en el campo. Entonces, ¿qué hace? No sube la producción, sube el precio. El que lo pueda comprar, que lo compre. El que no puede, no puede. Yo te digo algunas variables que son la sensación de persecución empresarial de hoy, la dolarización de muchas economías, de gran parte de las economías, la crisis en las importaciones, la crisis de reposicionamiento de productos de importados, que si fueras ministro de Economía, imaginémonos, si tuvieras la mala suerte de quedar como asesor de un ministro de Economía, ¿cuáles serían los consejos, las palabras? Porque sabemos que esto es un problema estructural de la Argentina, pero también sabemos que no, en los 90 tuvimos un gobierno que tenía $1, $1, e inmediatamente Argentina volvió a tener inflación. Es un tema que rápidamente Argentina reactivó esa situación. Dame algunos tips, consejos que vos creés fervientemente que pueden ayudar. Quizás no solucionar, porque es un tema estructural, pero sí ayudar. Mirá, la verdad es que son muchas las variables que hay que cambiar, pero yo creo que, por ejemplo, hoy en día el gran problema pasa porque un salario argentino no puede consumir los bienes que producen nuestras empresas. Tenemos demanda de importados de solo un sector. Hoy en día tenemos un 42% de pobreza. Estamos hablando de que la gente no está comiendo, mucho menos va a poder comprar un importado. A mí, como siempre te digo, lo que llamo es analizar cada momento más allá de la inflación. Por ejemplo, lo de los 90. Durante 10 años tuvimos el 1-1 y no hubo inflación, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con la puja distributiva durante esos 10 años? ¿Acaso los empleados, los asalariados mejoraron? ¿Acaso la producción nacional creció? ¿Acaso las pymes estuvieron mejor? No.
Para dar una idea, durante esos 10 años, los más ricos pasaron a ganar 20 veces más que los que menos tenían. Sin inflación. Sin inflación estamos hablando. Entonces, lo primero que tenemos que pensar, y eso destruyó lo que todos sabemos, destruyó todas las empresas nacionales. Entonces, lo que tenemos que empezar, por ejemplo, yo en este momento, me decís, Gabriel, sos ministro de Economía, ¿qué haces? En este momento, reconstrucción de los salarios. Porque siempre hablamos lo mismo. Todos los presidentes que llegan, yo voy a arreglar el tema de la inflación, ¿y cómo te dicen que lo van a arreglar? No, congelando salarios, reduciendo el déficit. No. Acá lo primero que hay que hacer para que la economía nacional vuelva a funcionar es recomponer los salarios. Lo primero que hago es controlarle la ganancia a los que tienen una ganancia extraordinaria. Porque de nada sirve congelar un sueldo, porque a mí me da mucha gracia y que es muy cierto cuando se habla de que para frenarle la inflación tenemos que hacer un contrato social entre todos. Y eso es muy cierto. ¿Pero qué significa hacer un contrato social entre todos? Bueno, yo no te subo los salarios, que para vos, empresarios, son un costo. Pero del otro lado, vos no subas tu ganancia. Porque acá siempre pasa lo mismo. Acá siempre nos fijamos en, bueno, no, controlemos los salarios, que no suban, el déficit fiscal, que no suban, pero a las empresas, la recomposición de sus ganancias se las dejamos siempre. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? ¿Qué es lo que pasa? Sigue habiendo una puja de ciertos sectores que quieren restablecer o reconstruir sus ganancias de otra época, que no coinciden con lo que se vive. Entonces ahí es donde se genera la inflación, por ejemplo, que tenemos hoy, entre otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Un contrato social. Pero un contrato social es sentar a una parte y a la otra y decirle, muchachos, yo no te aumento de un lado, pero vos no me aumentes del otro. Porque si no, ¿qué va a pasar? Mismo en la tele, hoy estamos viendo a muchos personajes que serían del oficialismo, hablar de que, por ejemplo, la tarjeta alimentar no sirve de nada, subir la prestación, dar más plata. Y tiene razón, ¿por qué? Porque del otro lado, ¿qué dicen? ¿Vos le estás poniendo plata en el bolsillo? Entonces, los empresarios, que como siempre digo, diferenciemos los empresarios, porque, por ejemplo, un empresario nacional no te puede subir los precios si yo no estoy vendiendo nada. Hoy en día el mercado está totalmente caído por la pandemia, no vendemos nada. Entonces yo si subo el precio, justamente vendo te iba a menos. preguntar eso, porque cuando hablan de empresarios, se establece como un modelo que me hace mucho acordar el libro El pequeño cerdo capitalista, ¿no? Una persona obesa, con mucho dinero, que está con un botón determinando cuánto vos vas a ganar. Pero el empresario pyme argentino no puede hacer eso ni loco. Es partner de sus empleados, es compañero de sus empleados. Si no trabaja, no cobra. Los precios variables tienen que ver con que si vende más, va a tener un puchito para poder tener algún tipo de futuro en caso de los meses malos, porque el empresario pyme argentino vive mucho de poner plata de su bolsillo, y en la época buena cambia el autito, cambia las computadoras, mejora la oficina. Por eso muchas veces cuando hablamos del empresariado es raro, porque vos sabés bien, como empresario argentino, que tu experiencia no es la misma que lo de una multinacional, no vamos a dar nombres, pero de estas que son grandes superficies de venta de retail, de grandes superficies de agroquímicos. No es el mismo negocio donde vos tenés un monopolio que el pequeño empresario que tiene un bar, que tiene una pyme o que es importador de algunos productos que lo sostienen, ¿no? Claro, que manejan el por eso 60% de la economía argentina esa gente. Por eso es tan interesante. Por eso yo que apunto a que diferenciemos que no todo es lo mismo. Yo hoy en día llego a subir un peso más mis productos y la competencia externa me come. Me comen los cosméticos brasileños, me comen los cosméticos chinos y no vendo más nada. Del otro lado, por ejemplo, el que produce carne, el que produce aceite, harina, fideos, estoy nombrando todos estos productos que son lo que en la economía se llaman de demanda inelástica. Porque uno lo último que hace en su vida es dejar de comer.
vos ganes la plata que ganes, vas a primero pagar la comida. Entonces esas que son las comidas más baratas, saquemos la carne, ¿no? Pero todo lo que es harina, aceite, fideos, valga lo que valga, arroz, lo vas a tener que comprar. Entonces ese es el empresario oligopólico, monopólico, transnacional, llamémoslo como querramos, que puede contarle las costillas al laburante. Y no solamente le cuenta las costillas al laburante, me las cuenta a mí como empresario, me las cuenta a mí como empresario también. Porque Gabriel gana en pesos, Gabriel vende en pesos, Gabriel gana en pesos, y si vos me subís la comida, a mí también se me traduce en un número grande en la economía, en mi economía diaria, hogareña. Entonces, diferenciemos bien quiénes son estos que en la tele a veces se los conocen como formadores de precios, porque realmente existen esos formadores de precios, pero son un pequeño grupo empresario que, como vos bien dijiste, concentran el 70-80% del mercado. Y el empresario argentino pyme no tiene nada que ver con eso, nada. Quien crea que la solución a la inflación es con un método único, está haciendo oscurantismo o está defendiendo intereses puntuales. Yo creo que muchos de esos economistas que escuchamos que diciendo hay que subir esta palanca, bajar esta otra y poner esta otra para el costado y la inflación baja, a lo que responden es a intereses puntuales de alguien. Y creo que lo dejé en claro a quienes serían esos intereses que responden estos economistas, que no son justamente lo de los laburantes. Lamentablemente, hasta que el argentino no entienda que el otro es uno, no va a pasar nada ni va a cambiar nada. Vamos a tener inflación por el resto de la vida. Vamos a tener carne cara por el resto de la vida. Parados en el mismo lugar que hace 200 años. Somos como un Emirato Árabe que en vez de exportar petróleo exporta carne hoy en día. Con un poco más de distribución de riqueza, claramente. Pero no seguimos siendo lo mismo gracias a esta inflación que hablamos estructural. Podemos traer diarios del 1890, diarios ingleses de 1890, porque lo he buscado, donde lo voy a leer porque la verdad me lo acuerdo. El diario, un diario inglés, un periodista inglés, diciendo que vivir en esta ciudad es casi tan caro como vivir en una europea hoy en día. Las más mínimas variaciones de precios llevan a que las clases más humildes no puedan comer, lo que está pasando hoy en día. Pero esto a la vez hace que las remesas por los préstamos ingleses sean cada vez más sabrosas y los ingleses cada vez querramos rentabilidades más sabrosas. O sea, hoy estamos en el mismo lugar, seguimos endeudados hasta acá y seguimos con los mismos monopolios que son los que hoy en día, por ejemplo, generan la inflación. Porque otra de las variables de esta inflación estructural es que cuando la moneda nuestra se devalúa y los precios internacionales de los bienes exportados aumenta de forma exponencial, como está pasando con la soja y la carne, estas mismas empresas exportadoras quieren tener esas ganancias en el mercado local porque pueden colocar su bien o producto a ese precio y hacen estos desfasajos donde se producen la inflación. Hoy en día estamos teniendo esa inflación. Hoy en día, el tipo que está vendiendo la soja a $600 o el kilo de carne a cualquier cosa, quiere ganarlo acá. ¿Y qué hace? Sí, te dolariza el precio del bien, pero los costos, o sea, los sueldos siguen en pesos. Y siempre que hablamos de inflación hablamos lo mismo, por lo que se habla en la tele. Hay que controlar el déficit, hay que controlar los salarios, pero nunca hablamos de controlar las ganancias extraordinarias. Y mientras existan estos desfasajes, los importados no van a venderse más en Argentina. Va a pasar eso. ¿Por qué? Porque el mercado interno no tiene poder adquisitivo y a la vez la economía no tiene dólares para esos bienes. Entonces lo único que se va a importar va a ser bienes de ultra lujo y con un cupo muy reducido, como por ejemplo está pasando hoy en día con los autos de lujo, dejando afuera a que los empresarios pymes importadores que quieren importar un bronceador, como por ejemplo hacía yo, una maquinita de afeitar, o cualquier bien que es para la clase media, no tenga lugar en el mercado. ¿Por qué? Porque no tiene precio. O, como bien lo planteaba en otros programas, productos que sirven para la cadena industrial, productos que reposicionan
repuestos y redondeando, qué difícil es hablar de inflación y alcanzar a poder terminar una idea con el tema de inflación, pero no quiero cerrar sin antes visualizar que muchas veces nos plantamos en pensar en el inversionista extranjero y, como repito constantemente en el programa, los argentinos salimos con empresarios argentinos. Va a ser muy difícil que el empresario extranjero venga a invertir a la Argentina hoy, porque tienen sus propios problemas estructurales en sus países donde ya están industrializados y funcionando. Entonces, todo lo que creemos que el empresario es un externo, lo que tenemos que visualizar es que el empresario argentino hoy es un argentino más. The good hookah shaka when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on.